y nos ponemos serios. Serios porque no es difícil que me salga, que nos salga una sonrisa por el tema que vamos a tratar en los próximos minutos. Veníamos mm, mimando esta investigación, veníamos con ganas de tener bien ordenados los datos, la gente que debe hablar, porque se trata de una cuestión que no queremos que se quede en el olvido y en la injusticia. Hablamos de la trama, el drama, lo aberrante, lo inhumano que es bebés robados. Sí, que te roben los bebés a una madre recién nacido. No es que te lo quiten en la calle, que ya sería una locura. ¿Qué ocurre? Ocurrió hace pocos días en Bolivia, en La Paz. Pero me refiero a que tú tienes el bebé y la persona que te atiende, que te atienden, te dicen que tu bebé se ha muerto en el instante del parto. Así de duro, así de fuerte. A mamás que llegan con toda la ilusión, con todos los nervios, y en el momento del parto, un ginecólogo, la persona que asiste, le dice, tu bebé ha muerto, mintiéndole, arrebatándole el hijo y agarrando ese hijo o hija y dándoselo a otra persona, a otras manos, fundamentalmente vendiéndolo. Tiene un origen político. Esto ocurría en las dictaduras española, argentina, con la lógica incluso de la cuestión de no pueden estar en manos de madres izquierdosas, rojas, no podían estar, tiene ese origen. Pero lo peor del caso, o igual de jodido del caso, es que, por ejemplo, en el caso español, después de la dictadura, terminó la dictadura, muere el dictador Franco en el año 75, y esta situación, este plan sistemático de arrebatar hijos a las mamás, duró hasta principios de los años 90. Sí, durante los años 80, donde estábamos en democracia en España, siguió. Finales de los 80, siguió. Ahora en un ratito vamos a hablar con María Bueno, una mamá que sufrió esto en el año 81, diciembre del 81. Encima la historia a veces es caprichosa. El día de Nochebuena del año de 1981, en la España moderna de la democracia. Ocurrió esto y nos lo va a contar en un ratito. Vamos a hablar con ella de cuándo se dio cuenta, cómo sucedió, cuál ha sido su lucha y todo tipo de detalles de algo que no queremos que pase de ninguna manera desapercibido. Nuestro granito de arena aquí en la pizarra es llamar a los estados, fundamentalmente al Estado español, de que se pronuncie al respecto. No puede haber silencio respecto a esta temática. Más allá de la cuestión estrictamente judicial, si proscribieron, si no proscribieron, si hay una ley de amnistía que no impide hablar hacia atrás, si lo que fuere, no, lo que queremos es una palabra del Estado español que diga algo al respecto, igual que el Estado argentino dijo algo al respecto. Dijo algo en su momento y logró que este tema de la identidad, identidades robadas, fuera política de Estado. Llegaron hasta ese punto. De hecho, hablando de esta cuestión, vamos a empezar escuchando y le preguntamos a la ministra de Igualdad, Elizabeth Gómez Alcorta, su opinión respecto a esta situación tan inhumana. Dale play, Fer. A veces uno o una se pregunta cómo se repara el dolor de la ausencia, de la desaparición, del terror planificado, de los silencios de los que debían averiguar qué había pasado y de juzgar a los responsables si no lo hicieron, el dolor de las violencias y sus huellas. Y es cierto que cada pueblo tiene la posibilidad de construir su propia historia de reparación o de negación. Yo aprendí acompañando a muchas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina durante mucho tiempo que no siempre reparan lo mismo a cada uno o a cada una y que a veces una condena en un juicio por crímenes de lesa humanidad repara y a veces repara el testimonio de un compañero que cuenta una última anécdota de un familiar que uno no conocía, a veces repara la declaración en un juicio. A veces repara encontrar un cuerpo o un hueso de un familiar y otros encontrar a un nieto o una nieta. Eso siempre repara, siempre. Otras veces repara esa cita colectiva con la historia que implica cada 24 de marzo marchar por la plaza y llegar a la Plaza de Mayo, siendo miles recordando y reparándonos
un poco como sociedad. Lo que sí tengo claro es que esa obligación de reparar la tienen los estados y que son los únicos que tienen la posibilidad de juzgar los crímenes aberrantes que tuvieron ni más ni menos al propio Estado como sujeto central, porque la memoria y la verdad la construyen los pueblos. Y tengo claro que solamente un pueblo que sabe de dónde viene y que tiene memoria va a saber a dónde tiene que ir. Son las palabras de la ministra de Igualdad, Elizabeth Gómez Alcorta, dejando clara la opinión personal de ella al respecto. Además de ser ministra, ha sido una persona involucrada en esta defensa durante muchos años y los resultados están a la vista en la Argentina. De hecho, Cris, te quería pedir si tenemos los datos de cuánto cuantitativamente, porque cualitativamente es una huella y una secuela de dimensiones inconmensurables, pero cuánto ha sido los casos realmente que en la dictadura se conocen para un poco ir alumbrando realmente este escenario tan dantesco. Sí, Alfredo, muy duro hablar de reparar la memoria cuando no hay justicia. Sin embargo, en el caso argentino, bueno, se habla de que hay aproximadamente 500 niños que nacieron en cautiverio durante la dictadura de Videla y que sus identidades fueron sustraídas. Estos son los datos de la principal organización de derechos humanos que impulsa la búsqueda, la recuperación y la atención especial pues, de desaparecidos, las abuelas de Plaza de Mayo, quienes además desde su creación en 1977 hasta junio ya de 2019, pues ha podido restituir la identidad de 130 nietos desaparecidos. Sin embargo, a la fecha todavía hay 400, al menos 400 denuncias de bebés robados. Esa es imagínense en la Argentina, ¿no? Habiendo ocurrido este fenómeno, cómo hubo políticas de reparación, de trabajo, de banco de datos para solucionar, para reparar en la medida de lo posible este daño histórico, hacer justicia, tener memoria. Pero el caso contrapuesto es el caso español, donde la dimensión de los bebés robados por una cuestión de más años de dictadura, fue un plan sistemático del franquismo y que perduró después, como decíamos al inicio, hasta inicio de los 90. ¿Cuál es el tamaño de lo que se estima hoy en día en España sobre este fenómeno, esta problemática realmente que a uno le pone los pelos de punta? Alfredo, estamos hablando que el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta 10 veces mayor que en el caso argentino. Estos son 300.000 niños y niñas que fueron separados de sus familias en hospitales, en clínicas, a través de procesos de adopción irregulares, a través directamente pues de secuestros, y esto sucedió, como bien lo dices tú, un periodo más prolongado entre 1938 y 1990, que significa que pues, estos hechos aberrantes ocurrieron durante la democracia, tanto como pues, durante la dictadura de Franco. Es un tema de lo que, aunque parezca mentira, en España no se habla. No existe la opinión pública, no existe debates. Yo cuando vi el documental Silencio de otros, muy recomendable, lo recomendamos acá, me llamó poderosamente la atención que en mi pueblo, de 60.000 habitantes en el sur de España, en el hospital donde yo nací, en el mismo hospital donde yo nací, se daba esta situación de bebés robados durante muchos años del franquismo y después del franquismo. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá corriendo y preguntarle a mi mamá si sabía de este fenómeno, si tenía conciencia de este fenómeno, porque mis papás, en mi niñez, en mi juventud, ya de adulto, siempre me había hablado de cosas políticas, mi papá, siempre me había hablado de cosas políticas, del franquismo, de esta injusticia, de la otra, pero jamás me hablaron de la cuestión de los bebés robados en mi mismo pueblo. Cuando le pregunto a mi mamá me dice sí, algo se hablaba, pero poco. Luego se lo vamos a preguntar a María Bueno, insisto, mamá víctima de esta situación. Y me sorprendía porque, claro, no era un tema que se hablaba, que se compartía, que se decía. Era un silencio, ¿no? Habían un montón de actores, instituciones involucradas, partidos políticos. Estoy hablando ya, insisto, después de la dictadura. Funerarias, médicos, parteros o parteras, registros civiles, porque para que esto fuera necesitaban que fuera una máquina engrasada perfecta, perfecta. Incluso había momentos donde esos bebés
que decían que habían muerto en el parto, pero que era mentira, acababan siendo vendidos a familias en el extranjero. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático, importante, de una chica, de una mujer, que se dio cuenta con el paso del tiempo. Hablamos de México. Se llama Ligia Graciela Caballo Franco. Paradójicamente se llama Franco. Dale play, Fer, porque esto dice. Soy Ligia Graciela Ceballos Franco, soy un posible bebé robado del franquismo. Los niños robados del franquismo se nos conoce a todos aquellos que fuimos apartados de nuestros padres biológicos solo nacer. Cogían al bebé de la madre, lo ponían en las incubadoras en un área especial, ese bebé era asignado a otros padres y se efectuaba una partida de defunción. Se comercializó con las personas porque se sustraía a los hijos de estas madres que aún dicen, bueno, es que yo escucho el llanto de mi hijo, pero es que se me dijo que estaba muerto. En España existe mucho dolor por la pérdida de esos, hablan de 30,000 niños durante la época del franquismo. Yo toda mi vida pienso que soy una persona, crezco como esa persona, y pues no tienes absolutamente ninguna duda de quién eres. Una persona con muy mala entraña viene y me dice, bueno, es que tú eres una adoptada de mierda. ¿Tú quién crees que eres? Llamo por teléfono a mi madre y le digo, mamá, ¿soy adoptada? Y ella me contesta, sí, hija, ¿estás bien? En el tono de su voz entendí la preocupación que esto traía a ella. Lo curioso es que yo tengo 2 partidas de nacimiento. Un juez del registro civil en España compara, coteja y dice, bueno, esta persona, aunque no presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, coincide que es la misma persona a quien que fue entregada a estos señores que luego nombraron Ligia Graciela y que nunca realizaron el proceso de adopción pleno, puesto que la iglesia les dijo, ustedes toman a la niña, se la llevan a América, queman todo y la sientan como biológica. Con esta ni siquiera adopción, lo que yo he perdido es mi patria, es mis raíces, mis verdaderas raíces. En este momento estamos comenzando una querella en México. ¿Por qué motivo? Porque queremos que la comunidad internacional nos ayude a abrir las puertas en España. Todo esto se tiene que saber. España tiene que pedir perdón. Mi tierra tiene que pedirnos perdón. Para mí no existe. Hasta aquí llegó el proceso. Yo he luchado desde hace 15 años por un bien común, por exigir justicia. Justicia ante los crímenes del franquismo, justicia para las víctimas del franquismo. Se imaginan el testimonio. El testimonio a mí casi me corta la voz porque lo que hacían fundamentalmente es que esto le aplicaban, insisto, ya estoy hablando después de la muerte del dictador Franco, a mamás solteras, a mamás jóvenes, fundamentalmente a mamás de bajos recursos. Incluso era tan duro que lo utilizaban con embarazos 7 mesinos, 8 mesinos, para justificar la muerte. Hay mucha investigación al respecto. Tan complicada, tan jodida era la situación, que incluso en algunas situaciones tenían bebés muertos, lo voy a decir literal, en congeladores para mostrárselo a la mamá después del parto, queriéndole así demostrar que su bebé había fallecido. Así de duro, sin filtros, es lo que sufría una mamá en ese instante, en ese momento. Ahora le vamos a preguntar todo esto a María Bueno, que preside una plataforma internacional, Te Estamos Buscando, y preside una plataforma en Andalucía también al respecto de los bebés robados. Antes de darle pie a la conversación con ella, también hicimos una llamada a un ginecólogo en mi pueblo, en el mismo lugar donde habían ocurrido, como en tantos otros sitios de España, esta situación. Una persona que estuvo imputada en la causa abierta precisamente por una jueza argentina, la juez Cervini, imputada en esta trama. Después fue sobreseído, pero lo llamamos para saber exactamente si sabía algo respecto a esta cuestión de los bebés robados, donde en su momento, insisto, estuvo imputado. Hablamos del ginecólogo Abelardo García Balaguer, todavía vivo y residente en mi pueblito. Dale play, Fer.
Hola, Abelardo. ¿Quién es? Sí, le llama a Alfredo Serrano y le quisiera hacer unas consultas en una entrevista para un programa de radio. Pues mire, estoy en este momento estoy comiendo, si tú me puedes llamar después, pero ¿sobre qué se trata? Se trata sobre en septiembre, ahora se está aprobando una iniciativa legislativa sobre el tema de los bebés robados y usted estuvo imputado y me gustaría saber Bueno, cuál pero es su opinión. yo ya se lo tengo olvidado porque yo lo tengo sobreseído, de modo que no me llame para eso. ¿Eh? ¿De acuerdo? Yo ya eso lo tengo sobreseído. ¿Pero Estoy tiene usted completamente suelto de todo. alguna opinión al respecto? Pues nada, que ha habido mucha propaganda por mucha parte. Yo comprendo que puede haber habido algo, pero que se ha exagerado la noticia periodística, nada más que eso. En el hospital de Nada la más. línea, ¿usted podría decir que hubo algo, que no hubo nada? Yo no tengo noticia de que hubiera nada. Pues nada más, yo ya termino. Adiós, buenas tardes. El ginecólogo Abelardo García Balaguer, en la conversación express que tuvimos porque no quería hablar de la temática, lo que dice y reconoce, creo que han escuchado bien toda la audiencia, es que ha habido algo. Comprendo que ha habido algo. Bueno, habrá que seguir investigando, preguntándole qué es lo que ha habido, porque ese algo puede ser un dolor, ¿no? Infinito de muchas mamás. Sin más, lo mejor es darle la voz a una mamá que ha sufrido en carne propia esto en primera persona. Y ahora mismo vamos a llamar a María Bueno para que nos cuente todos los detalles de su historia, de la historia de España, de las feas historias de España. Vamos a ello. Y tal como habíamos dicho, estamos conversando con una paisana, porque además de la persona que ahora voy a presentar con el espacio que ocupa y representa, es una paisana porque o nació en el mismo pueblo que yo o tuvo una historia en el mismo pueblo que yo, ese pueblito chiquito, chiquito, chiquito que hay en el sur de España, en el sur de Andalucía, en el sur de Cádiz, llamado La Línea y que seguramente los oyentes ya de mil veces que se han reído de mí, todo el equipo, toda la banda que me acompaña saben de qué hablo. Estamos con María Bueno. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo y verte, sobre todo por lo mucho que nos ayuda. María Bueno es víctima por desaparición forzada de su hija. Es presidenta de una asociación llamada Alumbra, Asociación por la Lucha de Madres por Bebés Robados de Andalucía, de mi tierra. Y además también preside una plataforma foro internacional Te Estamos Buscando. Ha sido víctima. Y queremos escucharla aquí en Radio AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal en el Ecuador y en La Última Hora en España. Sobre todo quiero preguntarte por qué se habla tan poco de este tema en España. ¿Por qué es un tema que cuando me puse a ver el documental, como decía hace un rato, de El silencio de otros, no podía uno dejar de llorar por este tema? Y siendo un tema tan sensible, ¿por qué se habla tan poco de esto en España, María? Bueno, bajo mi punto de vista, después de 10 años de lucha muy dura, se habla poco, pues porque se quiere simplemente guardar bajo aquella alfombra de la ley de amnistía de 1977 en España absolutamente todo. Y el tema de los llamados niños robados muy especialmente, porque es una vergüenza para este país que en pleno siglo XXI y después de 40 años de democracia, aún las madres sigamos peleando por cosas tan básicas y que debe de contener un Estado de Derecho como supuestamente es el nuestro, un simple banco de ADN, una instrucción seria, comisiones de investigación, encontrar a nuestros hijos. Somos mujeres con sentido común, los hijos se pueden morir al nacer, pero es que estamos hablando de miles de mujeres que contamos la misma historia en zonas distintas de todo el territorio español. Somos mujeres que a día de hoy podemos demostrar que nuestros hijos están desaparecidos porque no están en los cementerios. Por lo tanto, este país calla y otorga una injusticia y un espacio de impunidad que ya roza la tortura constante a las víctimas que padecemos la desaparición de un ser querido. Yo me, Tenéis pre- la prueba en Argentina. yo me pregunto, María, Sí. ¿cómo, digo porque es lo primero que me imagino que se estará preguntando cualquier persona que nos escucha, ¿cómo te das cuenta tú, cómo se da cuenta una mamá
de que esto le ocurre, porque entiendo que en el momento del parto no es cuando te das cuenta, sino esto lo recapacitas después. ¿Cómo fue tu caso, María? ¿En qué momento empiezas a sospechar de este tipo de aberración inhumana? Bueno, en un principio yo era una muchacha muy, muy joven y a mí me gusta la gente. Yo creo que yo no puedo pensar que hay gente mala a mi alrededor. Lo normal y lo natural es que los seres humanos pensemos que los que nos rodean son buenas personas. Entonces tú no te planteas, siendo casi un adolescente, que aquel que tiene la capacidad y la formación para ayudarte en el trance más importante de tu vida, que es el parto, y sintiéndote tú vulnerable en una mesa de un quirófano, jamás puedes pensar que te van a quitar a tu hijo. ¿Cómo va a ser Tu posible embarazo fue eso? normal, María? ¿Era normal? Normal, absolutamente normal. Soy una mujer sana, un embarazo completamente sano, y esto ocurrió justo 4 días antes de cumplir la fecha de la finalización de los 9 meses de embarazo. ¿En qué año? Simplemente en el año 81, en la línea de la Concepción, como bien has dicho, que es mi pueblo donde yo nací. Esto, perdona, María, ¿Vale? es importante Sí, que la gente sepa que estamos hablando de 1981, porque sí. eh, preparando esta semana el programa había mucha gente que cuando le contaba creían que era atrocidades durante los años del franquismo. Estamos hablando 6 años después de la muerte del dictador Franco. Estamos hablando de un periodo de España llamada en democracia. Por lo tanto, eso fue en el año 81 a finales de año, entiendo. Efectivamente, fue la Nochebuena de 1981 en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción, un hospital llevado por una congregación religiosa, pero tutelado por el propio ayuntamiento porque era un establecimiento sanitario público. Como tú bien dices, desde luego esto no solo se queda dentro del contexto de la dictadura franquista, que por supuesto se dio. No hay una dictadura que no sea criminal, que no tenga como práctica pues la demolición de todos aquellos personas y ciudadanos que son molestos. Y en este caso, la mujer fue el núcleo y el centro de toda la dictadura. Todo se gestó alrededor de la unidad familiar. Y la unidad familiar siempre fue creada por la mujer, por esa capacidad que tiene la madre de generar un entorno de una familia aquella época, en la dictadura, pues a imagen y semejanza del nacionalcatolicismo, es historia, no tengo nada más que contar. Todo empezó con el gen rojo, pero no voy a contar toda la historia porque quizás me hago muy pesada. Lo que sí que es cierto, y solo quiero decir y dejar claro, que después de 40 años de dictadura, ¿vale? Toda una maquinaria bien engrasada. Es imposible que muera el dictador cualquier día del año 75 y que al día siguiente, con una simple mano, se pare toda esa maquinaria y se crea el Estado de Derecho por arte de Birlibirloque. Eso es tomarnos por tontos a los ciudadanos. Somos buenos, pero no somos tontos. Por eso Entonces, claro, cuando tú dices que en el 81, 6 años después, evidentemente la trama sigue una dinámica, un hábito, una estructura, que es lo peor, permitida. Pero yo sigo pensando en el momento en el que a ti te dicen, a tu familia le dicen algo, María, tú te vas de un hospital con una tristeza, me imagino que enorme, y terrible. vuelvo con la pregunta, ¿cuándo te das cuenta tú? ¿Cuándo sospechas? ¿Cuándo sospecha tu familia? Porque para mí es algo, es un quiebre y además esto para mí hay que explicarlo también desde ese momento de la sensibilidad, ¿no? De una mujer que padece esto para que cualquiera que nos escuche, además de la índole política, hay un lado humano que yo creo que es inevitable que a alguien le toque el corazoncito. Alberto, yo me marché del hospital destrozada porque yo quería tener a mi hijo. Me encantan los niños, me han gustado siempre. Me fui destrozada y caí en un hermetismo absoluto, dejé de hablar durante 6 meses, me encerré en casa con mi familia y no quería saber absolutamente nada. Aquello lo guardé en esa parte que se guardan las cosas cuando te están doliendo, cuando se te está clavando, cuando te nace de la entraña y tienes un recuerdo vivo de tu hijo. Es que somos memoria viva porque aún recordamos, yo recuerdo perfectamente cómo se movía mi bebé y cómo yo podía tocar su cabecita a través de la piel de mi tripa. Es que eso es una sensación que solo lo saben las madres, las mujeres que han parido. Me fui de allí y me fui pensando que la fatalidad me había tocado.
y No ya está. sospechabas Y absolutamente nada. no, no, ¿cómo voy a sospechar de nadie? Yo no podía sospechar de gente, del ginecólogo, Pero no no se podía hablaba en la sospechar de época, nadie. María, yo le pregunté a Sí, mi sí, mamá, sí, porque yo nací en el sí. 75 y le pregunté a mi mamá, porque nunca había escuchado nada de mi papá y de mi mamá hablándome de esta temática. Ellos son personas, mi papá un hombre de izquierda, mi mamá también, siempre hablándome del franquismo cosas muy negativas, pero jamás me habían hablado en términos cotidianos de que a alguien le había pasado, a alguien le habían ocurrido. ¿Tú no tenías en esa época gente que conociera que había dicho que esto pasaba? Siempre se había comentado que bueno, que cuidado con los hospitales, no había tampoco, en el año en que nació mi hija, ya sí estaba consolidado el sistema sanitario, ¿no? En todo el país, ¿vale? Porque ya llevábamos pues casi una década después de terminarse la dictadura. Pero a mí me quedó en el inconsciente, en el subconsciente, me quedó esa duda cuando salí del hospital de decir, Dios mío, pero yo ¿por qué no he podido ver a mi bebé? ¿No lo viste? Pero no, era imposible. O sea, no, una mujer recién parida, imposible pedir ver al bebé muerto, porque en aquella época no existían leyes que protegieran al paciente bajo ningún concepto. Y entonces la autoridad era el médico, y el médico además era el que decidía absolutamente todo por ti. Y a mí no me explicaron nada. O sea, yo me fui de allí, también era una ignorante absoluta en aquella época. Era una chica, era estudiante, ¿vale? Sí, era muy activista por los derechos de las mujeres, lo que en aquella época había entre la juventud, entre una parte de la juventud. Entonces, yo me fui de allí, pues, hecha polvo, simplemente hecha polvo. Humanamente estaba destrozada y yo no pensaba en nada más. Tiempo después, como me has preguntado, cerca de 30 años después, bueno, pues por circunstancias de la vida tengo una enfermedad incurable, que bueno, que me llevó a buscar el archivo del historial clínico mío en la línea. Yo salí de la línea muy jovencita, llevo muchísimo tiempo fuera del pueblo que me vio nacer, y entonces a raíz de aquello empecé a pedir documentación, ¿vale? Y le dije a mi marido, oye, pues voy a pedir la documentación de mi primer parto, que yo en aquella época era madre soltera y estábamos absolutamente estigmatizadas. La madre era un pecado O sea, ser se madre aprovechaban soltera. también de que eran mujeres jóvenes y mamás Claro, solteras, que era como más vulnerabilidad y más estigma en contra, ¿no? efectivamente, éramos mujeres muy vulnerables porque la sociedad nos rechazaba. Además, te estoy hablando ya del año 81, ¿eh? Y bueno, yo fui valiente y simplemente erguí mi cabeza, mi tripa bien abultada y dije, yo quiero tener a mi hijo. O sea, yo no he hecho nada malo. Pero Es que María, no, no. perdóname, desde el 81 hasta el Sí, 2001 son 30 años. ¿Te haces alguna vez este tipo de preguntas? ¿O tu vida nunca. empieza, como bien dice, a circular por otra vía y la dejas ahí? Alfredo, nunca. Escondí esa historia en la parte más recóndita de mi cabeza. ¿Y No, qué no. detona en Me el hacía, 2001? ¿Qué detona? Porque hay algo que detona. Son sí, procesos sí, que bueno, detonan. pues que, sí, pues es muy simple. Necesito el historial médico mío y simplemente digo, bueno, pues voy a recuperar el archivo de mi primer parto. Voy a ir a la consulta del ginecólogo y voy a ver, entré en internet, evidentemente, y empecé a ver noticias ¿Quién terribles, era tu terroríficas. ginecólogo? Mi ginecólogo, no puedo decir el nombre en este momento, No se pero puede sus decir porque iniciales, estuvo imputado en una causa. claro, no, sigue imputado, Ah, sigue sigue imputado por un imputado. tema estrictamente judicial. Sí, 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 sí. Además, en la causa que instruye la jueza argentina María Servini de Curia, está imputado. No lo puedo decir porque en este país, en España, ya una de las víctimas ha sido condenada, fíjate lo que te digo, ha sido condenada por daños al honor, ¿vale? Por decir el Contra nombre. una... El de ella tampoco lo puedo No, decir no, no, no. en Me refiero público. por Ah, decir ella el nombre de un supuesto ginecólogo efectivamente, imputado. por decir el nombre de una religiosa que además era familiar suyo, porque ella era una niña adoptada, ¿vale? Por decir el nombre de quien gestionó o planificó toda la adopción
entre comillas, ¿vale? Pues por decir esto, le pusieron una querella, evidentemente, contra el honor de esta señora, de esta mujer, y fue condenada. Y fue condenada en firme tras la apelación y tuvo que pagar, fue condenada a pagar 40.000 euros de indemnización. Injusticia sobre la injusticia, le podríamos Es llamar increíble esto. porque, Y María, y sí, vuelvo a ese momento 2001. 2001 tú pides tus datos, tú vas, entiendo, a la consulta, y ahí, ¿qué es lo que te hace empezar a dudar en ese momento? Me imagino tú en un sitio, en el pueblito sí, este, mío, tuyo, llega, pide unos sí. documentos, ¿y qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué ocurre que te despierta algo? Fue impactante, Alfredo, impactante. Bueno, por mi formación académica, pues bueno, pues pude gestionar y saber cómo gestionarlo. Me dirigí al Ayuntamiento de la Línea de la Concepción. Allí, por registro de entrada, solicité del secretario del propio ayuntamiento que se me certificara si mi hija estaba en el cementerio, entró alguna vez al cementerio, que me certificaran además y me entregaran el historial clínico, puesto que el ayuntamiento era el que tutelaba el propio hospital, ¿vale? El centro sanitario, porque era un centro sanitario público municipal, y aún así no me quedé tranquila. Ese mismo día, después de meter por registro de entrada del Ayuntamiento de la Línea todas estas peticiones de una manera formal y fehaciente, me fui al cementerio. ¿Te Me fuiste fui tú al cementerio personalmente al porque cementerio de la sí, sí, línea? sí, claro, yo conozco mis derechos. A, a día, a día de hoy conozco mis derechos, ¿vale? Entonces yo me fui al cementerio, me personé allí ante el funcionario que está allí en la oficina del cementerio y le pedí ver los libros de registro del cementerio. De la fecha en la que tú Entonces, habías tenido tu embarazo. efectivamente, el 24 de diciembre de 1981. Bueno, pues me dan el libro de esa fecha en concreto y no hay ningún asiento, no hay ningún O sea, no registro. existe el Me fui de... registro de No la... existe, Claro, no existe porque ahí es donde tú dices algo está pasando y te quedaste... En ese momento fue el claro, momento donde tú mirarías al impactada. funcionario impactada. Sí, es que me quedé tan impactada que ya no solamente miré el libro de registro de diciembre del 81, sino que pedí el libro de registro del 80, el libro de registro del 82. No lo podía creer, estaba en shock, estaba en shock. Yo no podía, porque el cementerio de la Línea es un cementerio bien estructurado administrativamente, porque existe hace muchísimo tiempo. Y en España tenemos un bagaje de archivístico impresionante desde más allá de los Reyes Católicos. Es absurdo pensar que a día de hoy, en pleno siglo XXI, curiosamente han desaparecido todos los historiales clínicos de miles de mujeres en este país. Claro, no está el registro y como tú bien dices, es un espacio ya en el año 80, en el año 2001, donde hay un registro del año 81 y a Claro, partir de ahí, claro. María, ¿cuál es el siguiente paso inmediatamente que tú Sí, das? fui a la comisaría de la Policía Nacional y puse una denuncia en toda regla. Y esta denuncia llegó ante la Fiscalía Provincial de Algeciras y cayó en manos de Juan Cisnero, el fiscal provincial, el fiscal jefe de Algeciras. Junto con mi caso, pues había alrededor de 70 casos más. ¿Vale? Qué bueno que había indicios en ese momento, no porque lo dijera yo ni otras madres, sino porque el propio fiscal jefe vio indicios en todas las historias que contábamos y en la documentación con la que estábamos acreditando aquel asunto. El fiscal jefe, Juan Cisnero, pasó todo el asunto, como no puede ser de otra manera, a la vía judicial y cayó en el juzgado número 2 de la Línea de la Concepción, donde la jueza, te estoy hablando de hace 8 años ya, 9 años, O sea, estamos hablando donde ya la del año 2012, 2013, 2011, 11. 2011, justo 2011. En ese momento, la jueza, una vez que entró un poco en el fondo del asunto, decretó el secreto de sumario. El caso de la Línea de la Concesión fue el punto más caliente de toda España, donde se aglutinaron en unas diligencias previas todos los casos y se inició de oficio. O sea, nosotros las madres pusimos las denuncias, pero el propio fiscal fue el que inició de oficio una investigación y le dio traslado al juzgado número 2 de la Línea de la Concepción. La jueza decretó el secreto, el secreto sumarial, pero duró 3 años. Ha sido el secreto sumarial más largo de este país. Da igual la Nadie importancia del podía caso. saber nada de lo que estaba pasando Nadie, en ese nadie, caso. Y nadie. después de tres No, años de silencio, ¿qué claro, ocurre? te explico.
Yo evidentemente me persono en esas diligencias previas para estar al día y cojo una procuradora, tomo una procuradora en la línea, pues para que le puedan trasladar cualquier incidencia dentro de la instrucción que se estaba haciendo. Cuando levantan el secreto de sumario, yo me persono en el juzgado de la línea de la Concepción ante la funcionaria de turno. Allí, entonces, le solicito ver el expediente mi expediente que está en ese sumario. Mi sorpresa fue mayúscula, Alfredo, porque cuando me enseñó mi expediente no contenía nada. Mi ilusión era que después de 3 años de secreto sumarial había una instrucción eficaz, Claro, había una era una investigación investigación, profunda. claro. Claro, Y te encuentras con la nada. Nada, o sea, había 3 papeles, los que yo había aportado al principio en el año 2011. Claro, dije, bueno, ¿esto cómo es posible? La carpeta mía personal contenía más documentación conseguida por mí y por mi investigación personal y privada que la que se había hecho. Y María, En este país, en ese sí, momento, para cerrar la cuestión judicial, sí. ¿cuál es, después de esos 3 años, cómo termina realmente? ¿Cuál es la conclusión? Digo, porque nos va faltando poco Sí. tiempo y quiero cerrar Bueno, bien pues la historia. termino rápido. Sigue la instrucción, de tal manera que la instrucción se alarga 7 años, casi 7 años, genera 12 tomos. Yo solicito el sumario completo. Curiosamente me lo dan, pero lo increíble de todo esto es que no se cierra, sino que simplemente toda la instrucción, ¿vale?, vuelve a la Fiscalía otra vez de Algeciras, casi 8 años después, y ahí está durmiendo el sueño de los O sea, justos. En hoy, un cajón. a ver, No hay hoy, nada, 2020, no hay sigue nada, estando en fiscalía sin haber ningún tipo de resolución. ¿Es eso? no hay nada. No, supuestamente está archivado todo Ya está por archivado. prescripción. Sí, por prescripción. Ah, Porque en todo el país, en casi todo el país, en casi toda España, por se ha prescripción, ¿cuánto archivado. tiempo es? Por prescripción de tu caso, o sea, un caso de lesa Sí, humanidad, como es el caso este, que lo es, que lo que lo es, es. porque fue además, y Sí, además que no se ocupa la memoria, la ley de amnistía, porque no le afecta en tanto en cuanto es del año 81, efectivamente, sí, prescribe señor. por una cuestión, me imagino, No, torticera y manipulada, absolutamente. Prescribe porque se está interpretando el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma torticera, porque hasta que la persona que está con la identidad falsa, hasta que la persona desaparecida no sabe que es víctima de un delito sobre su persona, no tiene que empezar a contar los tiempos. Perdona, entonces, porque das en un punto fundamental para terminar de contarle bien a la gente. Entonces, claro, nos trasladamos ahora a la persona que tiene un, no sé cómo decirlo jurídicamente, pero da igual, lo que quiero es que lo entienda la gente, un cambio de identidad, que es como diríamos Sí, una identidad una falsa. identidad falsa. Depende de ella, pero tampoco hay una política a favor de la búsqueda de identidad, en tanto en cuanto es un callejón sin salida. No existe, Alfredo. No solamente no hay una política de búsqueda, sino que no hay la más mínima intención de crear las herramientas, no crearlas, las herramientas existen, de utilizar las herramientas necesarias dentro de un Estado de Derecho para que las madres y nuestros hijos podamos encontrarnos. No hay un banco de ADN como sí ocurre en Argentina. No hay instrucciones que se hayan completado al máximo con una investigación rigurosa y profunda. Hay ataúdes que han aparecido vacíos, donde no hay los restos de un feto. Y tenemos que escuchar que es que se han desintegrado, como era muy pequeño. Es que todo esto es una barbaridad, Alfredo. Es que Perdona, María, sí, te quiero decir respecto a esto que me preocupa. Pues claro, no ha habido casos, y te pregunto porque seguramente conoces mejor que nadie, siendo la presidenta de una plataforma Foro Internacional, además de la plataforma andaluza, ¿no ha habido casos donde hayan encontrado una hija, hijo, que haya dudado de su identidad? ¿Han habido casos ya en España recientes que esto haya provocado un poco de sismo? por supuesto, ha habido no solo un caso, hay más de 20 casos de encuentro entre las madres y sus hijos. Y ha habido uno muy mediático hace escasamente pocos meses, ¿vale? Donde una de las hijas adoptadas ilegalmente, ¿vale?
no podemos decir, aquí en España se dice irregularmente, es todo tan manido, es todo tan ridículo, es de una estupidez tan terrorífica, nos tratan tan mal, Alfredo, que encima nos tratan de tontas. Somos mujeres coherentes y nos dicen que bueno, que en este caso de esta hija adoptada hablan de irregularidad. Cuando una pareja estéril inscribe a su hijo parido por otra mujer en el registro civil como si fuera hijo biológico de ellos mismos, están cometiendo una falsedad tipificada. Eso se llama falsedad en documento público. Y esto, perdona María, esto ha ocurrido recientemente en España y esta hija o hijo... Un caso fue juzgado, además con éxito. La Audiencia Provincial de Madrid fue lo suficientemente valiente, una de las pocas valientes, en investigar y además establecer por primera vez que la falsedad en documento público no había prescrito, puesto que mantenía vivo el delito y una identidad falsa de un ciudadano español en la calle, el caso de esta mujer. Y por lo tanto eso significaba una suposición de parto y un delito de detención ilegal. Termino con dos preguntas, María, muy rápida. Una, ¿qué esperas en los próximos meses de la ley que se está tramitando sobre esta cuestión o sobre los posibles cambios en términos de memoria histórica? Pero me refiero concretamente en tu caso puntual. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Espero que me devuelvan a mi hija viva o muerta, pero conmigo. Si murió, que me devuelvan sus huesos. Y si está viva, quiero que la busquen, que la encuentren y que podamos conocernos. ¿Guardas esa esperanza, María? No, ninguna. Después de 10 años de lucha, yo mentiría a todas las personas que están escuchando este programa tuyo, le mentiría. No tengo esperanza ninguna. No puedo generar esperanza. Solo tengo fuerzas y agallas para pelear, porque me nace desde las entrañas, porque parí una hija que aunque ya no me pertenece, es mía porque la he parido, porque es mi hija, porque soy su madre y porque necesito saber de ella, necesito saber su historia, necesito recomponer mi historia. Soy memoria viva. Solo quiero eso, yo no quiero nada más. No tengo afán de venganza, no guardo odio, porque yo siempre he entendido en mi vida que el odio solo hace daño al que lo siente. Por lo tanto, no cabe el odio en esto. Solo quiero saber dónde está. Es mucho pedirle a este maravilloso Estado de Derecho, en esta Europa maravillosa, en la que los derechos civiles y políticos se pelean y se mantienen, y sin embargo los derechos humanos ni se contemplan siquiera. Es una vergüenza en este país. Bueno, yo me quedo con tu último mensaje de la fuerza de las agallas. Nosotros tenemos también un poco de esperanza, y esto lo digo en primera persona y a todo el equipo que represento aquí en La Pizarra. Mil gracias, María, de verdad, por este rato de charla intensa desde tus entrañas, y esperamos que la gente que te escucha acá en la Argentina, que te escucha en España, que te escucha en Ecuador, en cualquier parte de América Latina, pues sobre todo provoque sintonía y ganas de seguir peleando para que esto ni ocurra más y al menos se pueda reparar en la medida de lo posible. Gracias, María, de verdad. Alfredo, gracias y ánimo a todas las madres desde aquí, y gracias a ti por esa solidaridad que tiene y por esa empatía tan inmensa. Gracias a ti. Un besito.